Hay avances que no se ven, no hacen ruido, no traen aplausos ni tanta fiesta, pero cambian tu vida desde adentro. Porque la mayoría cree que avanzar es sentirse mejor, tener más, lograr más, pero el crecimiento real se reconoce por señales mucho más sutiles. Cambios que ocurren primero en tu conciencia, movimientos que transforman tu forma de decidir y procesos que solo puede leer alguien que está despierto. Así que quédate, porque en este video te voy a revelar si lo que estás viviendo ahora es tu gran avance, aunque tu mente aún no lo sepa. Hay un momento en el camino en que no sabes cómo explicarte a ti mismo qué es lo que sientes. No estás mal, pero tampoco estás bien. No hay una tragedia concreta, no hay un problema puntual que señalar y aún así algo pesa. Te levantas, cumples, respondes, avanzas. Desde afuera nadie sospecha nada. Desde adentro hay un silencio raro, un silencio que no es paz y es más bien una pausa forzada, como si la vida hubiera bajado el volumen, justo cuando esperabas una respuesta. Y aquí es donde el alma empieza a sentirse sola. No porque no hayan personas alrededor, sino porque nadie está viviendo este punto exacto contigo. Ya no eres quien eras. Eso lo sabes con certeza, pero lo que viene todavía no se deja ver. Y ese paso intermedio, ese ya no, pero aún no, es uno de los territorios más incómodos que existen. Porque el ego necesita definiciones, necesita saber quién eres y a dónde vas, qué sentido tiene seguir. El alma, en cambio, no da explicaciones inmediatas. Primero desarma. Por eso ese tramo se siente confuso. No porque estés perdido, sino porque las antiguas coordenadas dejaron de servir. Y aquí aparece el cansancio profundo, no el cansancio del cuerpo, el cansancio del que ha sostenido fe sin recibir confirmación. Sigues confiando, pero ya no con la misma ingenuidad. Sigues caminando, pero sin el entusiasmo de antes. Y entonces surge la pregunta silenciosa, la que casi no te atreves a decir en voz alta. ¿Y si nada cambia? No es una pregunta débil, es una pregunta honesta. Nace cuando ya hiciste el trabajo interno, cuando ya soltaste lo que dolía, cuando ya dijiste sí al proceso, y aún así el resultado visible no llega. Este es el punto donde muchos se traicionan, no porque quieran rendirse, sino porque creen que han interpretado mal las señales. Pero escucha esto con calma. Este entre no es un error del camino, es una estación necesaria. Aquí el alma se desprende de identidades antiguas, sin tener una nueva forma de habitar. Aquí se sueltan expectativas, a ritmos viejos, versiones que ya cumplieron su función. Aquí se aprende a caminar, sin la validación inmediata del mundo. ¿Y duele? Claro que sí, porque nadie nos enseñó que antes de un gran avance, la vida suele quedarse en silencio. No para castigarnos, sino para preguntarnos, sin palabras. ¿Puedes seguir siendo tú, aunque nadie te aplauda todavía? Si estás en ese punto, no necesitas más fuerza, ni más motivación, ni más respuestas. Necesitas no huir de ese espacio. Porque aquí no se está gestando una caída, se está gestando un cruce. Y hay algo que nadie dice con claridad. El caos no aparece cuando algo falla, aparece cuando una estructura deja de ser válida. El alma no rompe por capricho, rompe cuando crecer dentro de lo viejo ya no es posible. Por eso cuando el gran avance se acerca, la vida no te da señales evidentes de progreso, te quita estabilidad. No para confundirte, sino para mostrarte dónde estabas sosteniéndote desde la costumbre. Y no desde la verdad. El caos no es ausencia de orden, es un orden que todavía no reconoces. En esta fase, lo que antes funcionaba empieza a fallar. Decisiones que ya no fluyen, dinámicas que pierden sentido, rutas que ya se cierran sin explicación lógica. No porque hayas elegido mal, sino porque ya no puedes avanzar desde el mismo lugar interno. Y aquí el ego interpreta eso como un retroceso. Y el alma lo reconoce como una transición. Porque avanzar no siempre significa sumar. A veces significa desarmar la arquitectura interna que sostenía tu identidad interior. El universo nos empuja hacia adelante sin antes revisar una cosa esencial. ¿Tu deseo está alineado con quién te estás convirtiendo o con quién fuiste? Eso es lo que te pregunta el universo. Por eso el caos no se resuelve con una acción desesperada. Se resuelve con coherencia. No se trata de hacer más. Se trata de no actuar desde el miedo a perder. En este punto, cada reacción impulsiva genera ruido. Cada intento de forzar claridad alarga el proceso. El caos está midiendo algo muy preciso. Si puedes permanecer fiel a tu centro cuando el entorno deja de validarte. No es una gran prueba moral, es una prueba energética. Porque lo que viene después no se sostiene con esfuerzo, sino con una congruencia interna. Y si te preguntas por qué esto ocurre antes del avance y no después, es porque el alma necesita un espacio limpio para habitar una nueva frecuencia. Nada nuevo entra si lo viejo todavía ocupa un lugar. Esta parte no viene a tranquilizarte, viene a revelarte algo potente. Si todo se está desordenando,
es porque el proceso sigue activo. La quietud real no se parece a este caos, la rendición tampoco. Esto no es el final de algo, es la reconfiguración previa a un movimiento mayor. Y ahora vamos con las señales. Señal 1, la pérdida de referencia interna. Porque una de las primeras señales reales de que tu gran avance está cerca no es externa, es interna. De pronto, las decisiones que tomabas antes con mucha facilidad empiezan a sentirse extrañas. No sabes exactamente qué elegir, no porque estés confundido o confundida, sino porque las viejas referencias dejaron de servirte. Antes te guiabas por objetivos claros, por expectativas, por certezas aprendidas, y ahora eso ya no funciona. No porque hayas perdido la intuición, sino porque estás entrando en un nivel donde la intuición ya no responde a lo conocido. Y esa señal suele malinterpretarse como inseguridad. Pero no lo es. Es una actualización interna que tienes. El alma ya no quiere elegir desde el pasado, pero el futuro todavía no se deja ver. Y entonces aparece una sensación incómoda, la de no saber exactamente quién estás siendo en transición. Y muchos aquí buscan respuestas afuera, opiniones, consejos, mapas ajenos, pero nada termina de encajar. Porque esta señal no pide dirección externa, pide presencia interna. Es el punto donde el alma aprende a escucharse sin traducciones, no desde el deseo, no desde la urgencia, sino desde una escucha aún más sutil. El avance verdadero comienza cuando ya no puedes decidir solo por costumbre, cuando cada elección te obligue a detenerte, a sentir y a revisar si eso sigue siendo coherente contigo. Esta pérdida de referencia no es vacío, es espacio. Espacio para que emerja una forma de guía más profunda. Y aunque incomode, es una señal clara. Ya no puedes avanzar desde el piloto automático. Algo más consciente está tomando ahora el control. Señal 2, la desconexión natural de lo que antes te sostenía. La segunda señal aparece sin ruido. No llega como un conflicto, sino como una desvinculación silenciosa. Cosas que antes te motivaban ya no te movilizan. Personas con las que compartías energía empiezan a sentirse lejanas. Aunque no haya peleas ni razones claras, no hay rechazo, hay desfase. Esta señal no habla de superioridad ni de crecimiento moral. Habla de frecuencia. Cuando el alma se prepara para un avance real, deja de alimentarse de lo que ya comprendió. No porque esté mal, sino porque ya no lo expande. Y aquí donde muchos se esfuerzan a continuar, se obligan a encajar. Se juzgan por no sentir lo mismo. Pero esta desconexión no es frialdad, es honestidad energética. El alma deja de negociar con lo que ya no resuena. Y ese desprendimiento duele, porque no siempre viene acompañado de algo nuevo de forma inmediata. Queda en una especie de suspensión, ni dentro ni fuera. Y esta señal suele generar culpa, la sensación de estar fallando a algo o a alguien, pero no está fallando. Está cerrando un ciclo interno. Nada se rompe aquí, solo se libera espacio. Y aunque el ego interpreta esto como una pérdida, el alma sabe que ya no puede cargar con vínculos, hábitos o escenarios que ya pertenecen a una versión anterior. Cuando lo que te sostenía deja de hacerlo, es porque estás aprendiendo a sostenerte desde otro lugar. Y esta parte no viene a empujarte a cortar, viene a recordarte que no todo alejamiento es huida. Algunos son parte de tu preparación. Hubo un alumno que se llamaba Daniel, que llegó al punto exacto de este camino, sin saber nombrarlo. No estaba en crisis, no había un colapso visible, pero algo esencial se había detenido. Daniel había hecho cambios reales, no superficiales, cambios internos que nadie aplaude. Había dejado un trabajo que ya no podía evitar. Había aprendido a poner límites, sin la necesidad de justificarse, porque había empezado a escucharse, aunque eso implicara decepcionar expectativas ajenas. Y después de todo eso, nada, ni expansión, ni claridad, ni señales grandes, solo una sensación persistente. Estoy sosteniendo algo que aún no existe. Lo más difícil para él no era la incomodidad, era la ausencia de confirmación. Me dijo algo que nunca olvidé. Si esto fuera un error, Gonzalo, al menos dolería más. Pero esto es silencioso. Ese silencio no era vacío, era observación. El proceso no estaba evaluando cuánto sabía Daniel, ni cuánto había sanado. Estaba observando cómo se comportaba cuando no había recompensa inmediata. Y le propuse algo que no buscaba alivio, sino verdad. No cambiar nada, no buscar señales nuevas, no acelerar decisiones. Solo una cosa: mantener coherencia en lo pequeño, hablar cómo se sentía, elegir sin traicionarse, respetar su ritmo, aunque pareciera improductivo. Y durante semanas nada se movía afuera, pero algo se estabilizó dentro. Y entonces, sin esfuerzo, las piezas se comenzaron a acomodarse, no como él lo había imaginado, mejor.
El trabajo llegó y no fue una oportunidad cualquiera. Fue un espacio donde no tuvo que encogerse. Las relaciones que aparecieron no llenaron un vacío, resonaron con su nuevo centro. Daniel no salió del proceso, el proceso lo alcanzó. Porque el avance no llega cuando lo persigues, sino cuando dejas de desmentirte para obtener resultados. La coherencia sostenida abre puertas que la ansiedad jamás toca. Señal 3, la intensificación de la duda interna. Cuando el avance está cerca, la duda se vuelve precisa y punzante. No cuestiona cosas generales, cuestiona todo aquello que estás por encarnar. Tu valor, tu constancia, tu derecho a querer más. Aparecen pensamientos que no son nuevos, pero sí más insistentes. No vienen a informarte, vienen a desviarte. Y por eso esta es una de las señales que casi siempre se interpreta mal, porque la mente cree que dudar significa retroceder. Pero en realidad la duda se intensifica cuando una identidad está a punto de disolverse. El ego no discute cuando se siente seguro, discute cuando presiente que va a perder el control. Por eso la duda aparece con fuerza, justo antes del cruce, no para protegerte, sino para devolverte lo conocido. Aquí no se trata de eliminar la duda, eso sería otro intento de control. Se trata de confundirla con verdad. La duda no es señal de error, es una reacción al cambio irreversible. Si estás dudando más que antes, pero sigues avanzando con cautela, con conciencia, con honestidad, eso no es debilidad, es transición consciente. Y esta parte te pide algo específico. No tomes decisiones definitivas desde estados transitorios. La duda pasará, la expansión no. Señal 4. Las sincronicidades discretas que no buscan convencerte. Porque antes del gran avance, el universo no suele enviar fuegos artificiales. Envía confirmaciones suaves, no para impresionarte, sino para observar. Si sabes reconocer sin aferrarte. Aparecen palabras repetitivas en distintos contextos. Mensajes que llegan justo cuando estabas por dudar. Personas que nombran sin saberlo aquello que estabas procesando en silencio. Nada espectacular, nada que pueda mostrar como pruebas. Solo esa sensación íntima de esto no es casual. Esta señal no viene a darte certezas absolutas, viene a afinar tu percepción, porque el avance que se acerca no se sostiene desde la dependencia a señales externas, sino desde una relación más madura con lo invisible. Y aquí el error común es exagerar, buscar significado en todo, perder el centro. Pero las sincronicidades reales no generan ansiedad, generan una alineación tranquila. No te empujan, no te asustan, no te prometen. Solo te confirman que estás caminando en diálogo con algo más grande que tu mente. Y hay algo importante aquí. Cuando las señales se vuelven sutiles, es porque el alma ya no necesita demostraciones constantes. Y si últimamente las respuestas llegan como susurros y no como certezas rotundas, no es que estés perdiendo el control, no es que estés perdiendo conexión, es que estás entrando en una comunicación más fina. Y señal 5, la imposibilidad real de volver atrás. Porque hay una señal que no admite interpretación. No es emocional, no es mental, es existencial. Aunque lo intentes, ya no puedes volver a ser quien eras. No porque no quieras, sino porque hay algo en ti que ya vio demasiado. No puedes fingir inconsciencia. No puedes acomodarte en espacios que antes tolerabas. Y esta señal no siempre se siente poderosa. A veces se siente solitaria, porque todavía no hay un nuevo lugar. Claro, solo una certeza de que ese lugar antiguo ya no existe para ti. Y aquí aparece la tentación de retroceder por seguridad, de negociar con versiones pasadas, de minimizar lo que sientes. Pero no funciona, el cuerpo lo sabe, la energía lo sabe, el alma ya cruzó el umbral interno. Este es el punto donde el avance deja de ser una opción, se convierte en una consecuencia inevitable. No hay marcha atrás, solo ajuste. Y aunque el ego lo viva como pérdida, el alma lo reconoce como una liberación estructural. Si ya no puedes volver atrás, es porque ya no estás destinado a hacerlo. El gran avance no siempre se anuncia, a veces se revela cuando la antigua vida deja de ser habitable. Cuando el avance está cerca, la mente quiere hacer algo con eso, corregir, acelerar, asegurar resultados. Pero este tramo no se cruza con estrategias nuevas, sino con una forma distinta de estar. La integración no consiste en cambiar tu vida de inmediato, consiste en no desmentir lo que ya sabes. Aquí lo práctico es simple, pero no fácil. Primero, reduce el ruido. No tomes decisiones estructurales desde estados emocionales intensos. No prometas más de lo que puedes sostener. No te sobreexpongas buscando validación. Este no es un momento de expansión externa. Es un momento de alineación interna. Segundo, cuida tu energía como si fuera información. ¿Dónde la pones? ¿Con quién la compartes? ¿Qué conversaciones te drenan? ¿Y cuáles te devuelven a tu centro? No se trata de aislarte, sino de elegir con conciencia. Y tercero, honra lo pequeño. Así como se lo dije a Daniel.
No subestimes los actos mínimos que haces desde la coherencia. Dormir cuando lo necesitas, decir no sin explicarte, avanzar lento sin culpa. Esto no es estancamiento, es precisión. Y sobre todo, no intentes comprender todo el proceso a la vez. Este punto no pide claridad total, pide permanencia honesta. Quedarte sin huir, escuchar sin interpretar más, seguir sin forzarte a creer. El avance no se activa cuando te exiges fe, sino cuando deja de traicionarte por miedo a no llegar. Así que lo que viene no responde a tu urgencia, responde a la integridad. Si has llegado hasta aquí, no es para que entiendas algo nuevo, es para recordar lo que ya sabías, pero que necesitabas escuchar con otra profundidad. Nada de lo que viviste fue un desvío, nada de lo que sentiste fue una señal equivocada, nada de este proceso fue un castigo. El alma no se mueve con prisa, pero tampoco se detiene. Cuando el gran avance se aproxima, no siempre trae entusiasmo, trae verdad. Verdad sobre lo que ya no puedes sostener, verdad sobre la coherencia que se te pide y verdad sobre el precio interno de seguir creciendo. Y tú lo pagaste, con incomodidad, con silencio, con dudas que no te hicieron retroceder. Eso ya es avance. El problema es que la mente espera aplausos. La vida no funciona así. La vida primero te transforma por dentro y después, solo después, ajusta la forma externa. Si hoy no ves resultados visibles, no es porque el proceso no esté funcionando, es porque ya te está funcionando a ti. Y eso es irreversible. Este punto que estás viviendo no es el final del camino. Es el tramo que casi nadie explica, porque no se puede acelerar ni maquillar. Es ese momento donde todo parece quieto por fuera, mientras algo profundo se organiza por dentro. Muchos se detienen aquí, pensando que algo salió mal, pero en realidad es aquí donde el proceso se vuelve real, porque hay una experiencia del alma que atraviesa a quienes están a punto de renacer y que casi siempre se confunde con pérdida, con vacío, con oscuridad. Y si no se comprende, se abandona justo antes del cruce. Y por eso creé este video, donde voy a acompañarte a mirar de frente ese espacio silencioso, porque entender ese tramo puede hacer la diferencia entre rendirte o cruzar. Nos vemos ahí.